Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Así, con más ánimo, porque hay mucho que ver hoy. Espero que me dé el tiempo, porque sí hay muchas cosas que quedaron pendientes de la semana pasada. Bueno, hace 15 días, perdón, ¿te acuerdas? Bueno, recapitulando, ¿cuál es nuestra misión? A ver, 1, 2, 3. Ok, esa fue la práctica, ¿no? A ver, va la buena. 1, 2, 3. Ponle la diapositiva, Chris, para que... Hermanos, tenemos visita, nos estamos quemando. Va, 1, 2, 3. En su círculo de influencia. Esa es nuestra misión. Y bueno, tomando esta parte o esta sección o este buen hábito para que puedan hacer preguntas, seguimos con esta página para que puedan hacer sus preguntas de manera anónima. Y de hecho quiero empezar justo con esto, porque hace 15 días les dije que hoy les iba a responder las preguntas que hicieron, ¿verdad? La verdad es que estuve meditando, estuve orando mucho para poder responderlas de la manera más concisa, más amorosa y más bíblicamente posible, ¿ok? Entonces, quiero empezar con esta primera pregunta que hicieron, solo hicieron 2 y entiendo que probablemente fue porque todavía como que no se hallan con la tecnología, pero bueno. Dice la primera pregunta, ¿por qué tengo que tomar yo la iniciativa de tomar, así dice la pregunta, pero quiero pensar que sea de acercarme a mi hermano, ¿verdad? Esta es una pregunta que va en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Es una pregunta que no es natural. ¿Por qué? Porque si alguien me la hizo, me la paga, ¿verdad? Pero no es así como lo marca la Biblia. En Colosenses 1, capítulo 21, dice el apóstol Pablo que en otro tiempo nosotros estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que antes de que tú vinieras a Cristo, tú eras enemigo de Dios. La humanidad por el pecado se hizo enemigo de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y qué hizo Dios? ¿Nos olvidó, nos relegó, se apartó de nosotros? No. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, ¿quieres saber por qué tienes que tomar tú la iniciativa? Porque si la tomas, te estás pareciendo a Cristo. Yo te puedo haber respondido rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así lo dice en Mateo, que si alguien te ofendió y tú sientes que alguien tiene algo contra ti, tú tienes que ir, pero va más allá de esto este mandamiento. Este mandamiento, ¿cuál es el corazón? Que te parezcas a Cristo, porque esa es la actitud que Cristo tomó. Mateo 7 y Lucas 6:31 mencionan la regla de oro, hagan por los demás como les gustaría que hicieran por ustedes. ¿Te gustaría que te perdonaran, hermano? ¿Te gustaría que si ofendiste a alguien, ese alguien se acerque a ti y te muestre ese perdón, te muestre esa gracia? ¿Te gustaría que ante tus errores pudieras ver la gracia de Dios a través de tus hermanos en la iglesia? ¿Sí o prefieres que te aíslen? Claro que sí. Por eso dice la regla de oro, haz como quieres que hagan contigo. Mateo 5:23 y Mateo 18 son versículos que tú conoces. El primero en Mateo 5 dice, por tanto, si traes tu ofrenda a tu altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo e ir a reconciliarte.
Y bien curioso porque Mateo 18 dice algo similar, pero hay algo que es distinto. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, no solamente es si él me hizo, sino aún yo le hice. El tema no es quién es el que tiene o quién es el que tiene la responsabilidad, el tema es quién es el que se está dando cuenta que tiene esa aflicción y toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque, hermano, así te estás pareciendo a Cristo Jesús. Más allá de esto, no te quiero una respuesta más amplia, pero sí te animo a que si te está costando algo ahí, si tienes esa rencilla y por alguna razón dices, sí, pero no, todavía no me puedo acercar, no, todavía no quiero acercarme a mi hermano, no, es que me hace cara si lo veo y me retuerce por dentro, ¿no? O sea, acércate a uno de los líderes, acércate al pastor, acércate a un servidor, para que oremos, para que analicemos la situación y te ayudemos aún a que tú puedas acercarse con tu hermano, ¿sale? No lo dejes así, por favor, no lo dejes, porque si no, una raíz de amargura puede crecer en tu corazón y va a ser muy difícil después poder lidiar con esta situación. La pregunta número 2 que hicieron dice, aunque el líder tenga motivos equivocados, nuestro deber es seguir sometiéndonos y dejar el resultado en manos de Dios. Voy a ver aquí un abanico, ¿ok? Porque quiero pensar que esta primera frase con la que inicia puede tener varias aristas, ¿ok? La primera arista que quiero compartirte es esta. Motivo no es igual a pecado y motivo no es igual a forma, ¿ok? Si estamos hablando de pecado, escúchame bien, si estamos hablando de pecado, Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo capítulo 5, versículo 19, contra un anciano, contra un líder de la iglesia, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Te repito, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ahora, si este líder o este anciano está persistiendo en su pecado, bueno, ya toca una reprimenda pública y para que los demás teman. Es lo que dice Timoteo, tal cual, ¿ok? Pero estamos hablando de una situación de pecado, que encontramos, no sé, encontramos a la hermana Gina robándose las ofrendas. Bueno, es una situación de pecado, claro, ¿no? Lo digo así de absurdo porque no quiero dar otros ejemplos, ¿verdad? Por supuesto, el pecado se tiene que tratar y cuando hablamos de los líderes es más delicado, pero por eso mismo Pablo está diciendo, hey, no es uno contra uno. Tienes que mostrar ese respeto y primero vas en privado y primero reprendes y si persiste, ahí es cuando ya tiene que entrar a la iglesia, ¿ok? Pecado, hablamos de pecado. Si estamos hablando de formas, hermano, lo vimos hace 15 días, ahí tenemos que someternos. Si estamos hablando es que a Ricardo y a Moisés, y bueno, los chicos de Somos tienen esta forma de hacer las cosas en Somos y yo no estoy de acuerdo, yo creo que lo podríamos hacer de esta manera. Sí, pero el pastor les delegó a ellos esa autoridad para que ellos estén al frente. Y como están en autoridad, y tal vez no me gusta, y tal vez veo que están fallando, y tal vez digo, Señor, pero es que se podrá hacer distinto, ¿qué toca? Someterse. Y por eso dice el pasaje, echando nuestra ansiedad sobre Dios. ¿Por qué? Porque obviamente si veo que es algo que tal vez no está acoplado a lo que yo creo que va a ser mejor, pues va a causar ese efecto de, híjole, le están regando, híjole, no puede ser. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Hey, es mi iglesia. Deja el resultado en mis manos. Deja el resultado en mis manos. Yo los puse. Bien o mal, te guste o no te guste, yo puse a las autoridades. Deja el resultado en mis manos.
Ahora, si estamos hablando de motivos, te diría ten mucho cuidado. Samuel 16:7, primer libro, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú te sientes con la facultad de juzgar motivaciones, te estás poniendo en un lugar, en una posición que solo tiene Dios. Ten cuidado, por favor, de juzgar motivaciones. A su tiempo, y la misma Biblia lo dice, o sea, todas las cosas vendrán a la luz, y es Dios el que juzga. Pero por favor, ten mucho cuidado en que en no juzgar lo que tú crees que la persona está sintiendo o la motivación interna, ¿ok? Tú y yo no vemos lo que Dios ve, tú y yo vemos lo que está delante de nosotros. Aún si decimos, es que es pecado, bueno, cuando hay pecado hay evidencia, y esa evidencia es algo que podemos ver que está afectando a la congregación. Pero si tú vas con algún líder, es que yo acuso a David Lleverino porque es orgulloso. Y yo pregunto, ¿quién es verdaderamente el orgulloso? ¿No? ¿Cómo sabes que él es orgulloso? O sea, ten mucho cuidado en no confundir el pecado, no confundir las formas, no confundir las motivaciones. ¿De acuerdo? Igual que la pregunta pasada, si hay algo específico, por favor acércate para que podamos orar, para que podamos tratarlo. Si hay algo que tratar, lo hacemos. ¿Ok? No puedo hacer más porque estas son preguntas anónimas, no sé quién hizo las preguntas, no tengo el contexto de qué situación o por qué se hicieron las preguntas, pero si se hicieron es porque seguramente algo está pasando en la iglesia que está trayendo esta situación, ¿ok? Y es bueno porque la resolvemos, y si la resolvemos, ¿qué creen? Crecemos como iglesia, y si la resolvemos, ¿qué creen? Estamos dando pasos hacia la unidad de nuestra iglesia. Amén. Dicho esto, pues vamos a empezar con el tema de hoy y vamos a hablar de membresía de la iglesia. Me acuerdo hace años, en los 90s, cuando era un pequeñito, mi hermano David se inscribió, bueno, él heredó ese fanatismo por el América de mi papá, ¿no? Yo no, gracias a Dios. Entonces. Recuerdo que de adolescente se inscribió en Socio Águila, ¿te acuerdas, David? Entonces, los que son fanáticos de equipos de fútbol, y bueno, estuvieron en esta época, y aún creo que todavía existe, ¿no? Que ya cambió creo que el nombre, no sé cómo se llama ahora, pero bueno, esta membresía se anunciaba por televisión, ¿no? Hoy ya todos por redes, pero en aquel entonces era por televisión. Y el primer requisito para entrar es que pues fueras fanático del club deportivo, ¿verdad? No voy a decir el nombre para no ser de tropiezo a los hermanos que no le van a este equipo. Si eras fanático de otro equipo, pues obviamente no te ibas a atrever a marcar y a pedir tu membresía de este equipo mexicano, ¿verdad? Y me acuerdo que le llegó una cartera con una identificación, ¿no? Y un balón, ¿no? Y ya estaba bien feliz, ¿no? Enseñando la cartera y soy Socio Águila, ¿no? Pertenecer a un grupo no es algo nuevo, es algo que tiene ya muchísimo tiempo, muchísimos años. Desde el tiempo de Jesús ya existían agrupaciones a las cuales tú podías pertenecer. Por lo general eran políticas y o administrativas, ¿no? Se tiene registro de que los simposiums de la antigua Grecia son los precursores de lo que hoy llamamos estos clubes sociales o clubes sociales actuales. Para ser miembro de cualquier grupo, por lo general debes cumplir ciertos requisitos y tienes que estar dispuesto a tomar la identidad de esos grupos, ¿no? Por ejemplo, para ser miembro del Sanedrín judío del primer siglo, pues tenías que tener ciertas características y ciertas cualidades, ¿no? y ciertos antecedentes, no cualquiera podía entrar, ¿verdad? Los miembros tenían que ser hombres de gran conocimiento en la ley judía, en la Torá, tenían que ser expertos en una interpretación legal, tenían que ser respetados por su sabiduría, por su integridad, por su carácter moral,
La mayoría de los miembros provenían de familias prominentes o sacerdotales, y el sumo sacerdote a menudo presidía estas reuniones. También se esperaba que fueran mayores de edad y que tuvieran experiencia en este liderazgo comunitario dentro de la comunidad judía, ¿verdad? Para ser miembro del Senado romano, por ejemplo, necesitabas requisitos, pues, de cierto estatus, ¿no? Tenías que tener una cantidad mínima de propiedad. Bueno, dice, el dato que encontré aquí decía 400,000 sestercios. No sé qué es un sestercio, ya no lo investigué, pero era muy grande, ¿ok? Una edad mínima de 32 años, experiencia previa en cargos públicos importantes, y tenías que tener un origen social familiar prominente, o venir de alguna orden ecuestre, y en algunos casos el emperador otorgaba el estatus y quería que tú fueras parte de este senado. En el caso del senado romano sí tenían un distintivo físico visible que los caracterizaba, que era una túnica con una banda púrpura que se llamaba laticlave, que era más ancha para los senadores, más estrecha para los caballeros, y en ocasiones especiales llevaban unas sandalias así especiales, ¿no?, que se llamaban calceti. Y bueno, cuando era así muy, muy de gala, llevaban una toga púrpura, ¿no?, que mostraba, si tú veías esa toga, decía que puedas decir, él es un senador, ¿no?, un senador romano. Ahora, si venimos ya hacia nuestros días, pensando en este ejemplo del socio Águila, pues ¿qué requisitos necesitas? Pues, amor por tu equipo, ¿no? Amor por tu equipo, obviamente dinero para pagar la membresía, porque tienes que pagar una membresía, ¿verdad? ¿Y cuál es tu distintivo? Pues que portes con orgullo, ¿no? Tu playera, tu balón, tu cartera, ¿no? Acá, así, bueno, tú me entiendes, ¿no? No quiero decir, no quiero más seguir en este tema. Hablando de la Iglesia Universal de Cristo, no somos un club social, ¿verdad? Tampoco somos un club político, pero sí somos un cuerpo formado por miembros, y si bien esta palabra membresía no se encuentra textualmente en la Biblia, el concepto de pertenecer, el concepto de ser parte y ser miembro de este cuerpo, sí está ampliamente abordado en toda la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. Romanos 12, versículo 4 al 5 dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y así te vas a encontrar un montón de versículos que te van a decir que como hijos de Dios pertenecemos a una familia, pertenecemos a una iglesia. Ahora, si pertenecemos, si somos miembros de esta iglesia, de esta familia, pues debe haber algún requisito y algo que nos identifique como miembros de este cuerpo universal. Y yo meditaba estas 2 semanas que estaba preparando esto, o sea, bueno, ¿quién lo expresa de una mejor manera, no? Y descubrí que no fue ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ¿no? Jesús en la última cena estableció o marcó este requisito y esta identidad que tenemos que tener. Acompáñame a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Va a aparecer en pantalla por si todavía te cuesta encontrar rápido los versículos. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hace un mes más o menos el pastor hablaba de este pasaje en concreto y explicaba cómo este mandamiento es una elevación del mandamiento original. Amar a Dios y al prójimo ahora es en una dimensión totalmente distinta a lo que escucharon, a lo que lo sabían los discípulos. ¿Por qué? Porque ahora el parámetro de amor era Cristo. Y Cristo mismo estuvo dispuesto a dar su vida por el mundo. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús que dice, no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por
su hermano. Ahí está elevando el mandamiento. Pero en la segunda parte Jesús también está diciendo quiénes son parte de este nuevo cuerpo y cuál va a ser la identidad de estas personas. ¿Y quiénes van a ser parte? Van a ser discípulos de Cristo. Todos aquellos que pertenecieron, pertenecen o van a pertenecer a la iglesia de Dios, Jesús da por hecho que son discípulos. Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos. Hechos 6, 7 nos dice que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Hechos 19, 1 nos dice que Pablo encontró discípulos en Éfeso. O sea, ¿y por qué hago este énfasis en discípulos? Porque a veces decimos, no, yo primero crezco, pero pues discípulo, ya después que me comprometa. No. La Biblia no está haciendo una distinción entre que creas en Cristo y que seas discípulo. Para la Biblia es lo mismo. Para todos los autores del Nuevo Testamento es lo mismo. Si tú crees en Cristo es porque entendiste lo que es ser un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo, que aprende las doctrinas de la Escritura y el estilo de vida que éstas exigen. Alguien que ha sido discipulado con base en una correcta instrucción o enseñanza bíblica, junto con las necesarias aplicaciones para la vida. Lucas 9:23 va a dejarnos claro qué se requiere para ser un seguidor de Jesús. Negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Si pudiera explicar estos dos versículos en palabras que he estado comprendiendo en estos años, sería ya no decidir en mis términos o en mi juicio, sino en los términos del Señor, en los juicios del Señor, y estar dispuesto a morir a mí todos los días. Eso es un seguidor de Cristo. Eso es un discípulo de Cristo. ¿Y cuál va a ser nuestra identidad? El amor. Amor semejante al amor extravagante que hemos estado viendo de Cristo Jesús. Amor los unos por los otros. Es importante diferenciar nuestro elemento identificador. El requisito es ser discípulo de Cristo. En otras palabras, aquellos que hemos creído en Él y aquellos que hemos puesto nuestra fe y esperanza en nuestro Señor. Pero el amor es nuestro ID, nuestra identificación. Es la prueba de que esa decisión por Cristo es genuina. Es la prueba de que estamos realmente unidos a la vid verdadera y es la prueba de que realmente el Espíritu está haciendo ese trabajo transformador y santificador en nuestras vidas. Si no estás mostrando ese amor extravagante por tu hermano, ese amor exagerado como el de Jesús, ese amor que te lleva a reconciliar fricciones, entonces es probable que no tengas tu ID de cristiano, que no tengas esa identificación como miembro del cuerpo de Cristo. Y mira, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Juan en su primera carta. Capítulo 3, versículo 10, y puedes encontrar muchos versículos que hablan de lo mismo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios y tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta de la dimensión de lo que tiene que ser el amor? Si tú estás viviendo en esa constante fricción con tus hermanos en Cristo, no te lo voy a decir yo, léelo en tu Biblia, ¿ok? Léelo en tu Biblia. Hermano, ya urge que vayas y te reconcilies con tu hermano. Urge ya. La Iglesia Universal de Dios es muy extensa. Recorre todos los continentes, contiene miembros de muchas etnias, naciones, culturas. No se puede limitar a una zona geográfica específica porque sería imposible juntarla en un solo lugar, en un solo espacio. Dios le dijo a Abraham en Génesis 22:17 que multiplicaría en gran manera su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar.
Y podemos ver esa promesa cumplida en este tiempo. Sí, en este tiempo. Quien ha tenido la oportunidad de poder viajar a otros estados, ¿qué te encuentras? A otros creyentes como tú. Si has tenido la oportunidad de viajar a otros países, ¿qué te encuentras? A más creyentes como tú. Esta promesa está cumplida y ¿sabes qué? Aún faltan más personas por unirse a esta familia, a esta iglesia. Mateo 24:14, que este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones o todas las etnias, y entonces vendrá el fin, porque el evangelio se tiene que compartir en todo el mundo para que nuestro Señor regrese. Amén. ¿Esperas la venida del Señor? Amén. En la enseñanza del Nuevo Testamento encontramos muchas ordenanzas de cómo es que estas personas pertenecientes a esta iglesia universal deben comportarse los unos con los otros. Te repito, en todo el Nuevo Testamento vas a encontrarte esas ordenanzas de cómo es que estos miembros nos tenemos que comportar los unos con los otros. No sé si aparece en tu boletín, creo que sí aparece una lista de estas cosas. Y quiero que mientras las voy leyendo y comentando, no pienses en, es que mi hermano no me ama, ¿no? Piensa en ti, ¿ok? Es que David no me ha perdonado por la violeta de genciana de chiquitos, ¿no? O sea, ya me perdonaste, ¿verdad? Ya me perdonaste. Piensa en ti, ¿ok? No quieras aplicárselo a otro, primero piensa en ti. Juan 15:17, que dice Jesús, amaos los unos a los otros. Romanos 12:10, ser afectuosos, es decir, ser cariñosos los unos con los otros, no ásperos. Romanos 12:16, tener un mismo sentir unos con otros, estar en unidad unos con otros, es a lo que se está refiriendo. Romanos 15:7, aceptarnos los unos a los otros. Hermanos, somos diferentes, pero tenemos que aceptarnos en esas diferencias. Cuidado unos a otros. Hermanos, me preocupo. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Servirnos por amor los unos a los otros. Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Mi hermano está en dificultad, yo tengo que ayudarlo a pasar por esa dificultad. Efesios 4:2, soportándonos unos a otros en amor, porque claro, por supuesto, de tanta diferencia, nos vamos a enojar, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué dice la Biblia? Sopórtense unos a otros. Efesios 4:32, no solo sopórtense, sino también perdonémonos unos a otros. Efesios 5:21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Veamos esta palabra, ponernos por debajo de nuestros hermanos, eso es a lo que se está refiriendo. Colosenses 3:16, enséñense y amonéstense unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11, confórtense unos a otros. Necesitamos aliento cuando estamos tristes, cuando estamos débiles. Primera Tesalonicenses 5:13, vivan en paz unos con otros. Hermanos, ¿hay paz en tus relaciones en la iglesia? ¿Hay paz? Si hay paz, amén. Y si no hay paz, urge que vayas y te reconcilies con tu hermano. Procuren siempre lo bueno los unos para con los otros. Procuren siempre lo bueno. Hebreos 13:3, exhórtense unos a otros cada día. Hebreos 10:24, estimulémonos unos a otros en el amor y a las buenas obras. Hermanos, ¿qué hacemos? Vamos a compartir el evangelio. Vente a la reunión, hay que estimularnos a servir, estimularnos a las buenas obras. Santiago 5:16, confesar los pecados los unos a los otros. ¿Verdad, varones, que nos costó hace una semana confesar nuestros pecados? Pero es parte de la palabra. Es parte.
de lo que nos está pidiendo el Evangelio. Y no te estoy mencionando los mandamientos que están en negativo, como no se quejen los unos de los otros, y no hablen mal los unos de los otros, y muchos más, ¿verdad? Pero, ¿cómo espera Dios que apliquemos todo esto con la Iglesia Universal? ¿Cómo espera Dios que yo pueda amar, soportar, perdonar, enseñar, amonestar, someterme a mi hermano en la Iglesia Universal? Pues la respuesta es a través de una iglesia local. No hay forma de que puedas mostrar amor a un hermano que está en Centroamérica, en Europa o África por el simple hecho de que no lo tienes cerca. Y me puedes decir, pero pues sí lo muestro porque les envío ofrendas, la iglesia les envió ofrendas. Ok. ¿A qué país has enviado ofrendas en este último año? ¿No? Yo te diría, ¿no? Sí. Claro, es verdad que podemos orar por necesidades, es verdad que podemos orar por otros lugares. Hace un mes mi amigo Uciel Campis estuvo en Tailandia y ahí estuvimos orando por todo lo que estuvo haciendo este grupo que fue a compartir el Evangelio. Ahora, claro que podemos orar. Pero pues yo no conozco a mis hermanos tailandeses, yo no conozco a mis hermanos de la India, yo no conozco a mis hermanos australianos. Podemos escuchar necesidades, podemos orar por ellos, pero ¿a quién sí conozco? A ti. A ti te conozco, a ti te tengo cerca. A lo largo de la Biblia y de la historia, la Iglesia Universal se ha organizado en pequeñas iglesias inmersas en una zona geográfica, cultural y políticamente definida. Cada iglesia tiene sus particularidades dadas por su ubicación. La iglesia de Jerusalén en la Biblia no era similar a la iglesia de Antioquía. La iglesia en Roma era muy diferente a la iglesia de Éfeso. Si avanzamos algunos siglos en la época de Eusebio, en la época de Agustín de Hipona, la iglesia de Cartago, en el norte de África, no era igual a la iglesia de Corinto. Si nos venimos hoy en día, aún entre iglesias bautistas no somos iguales. A los que estuvieron en el coro el año pasado, ¿se acuerdan que estuvimos en Dunamis? ¿Es igual a Dunamis que Anástasis? No es igual, tiene sus particularidades, pero siguen siendo nuestros hermanos. Las diferencias provocan roces, es normal, pero también presentan la hermosa oportunidad para que el factor que nos une muestre cómo es algo sobrenatural, algo que no es de este mundo, algo que trasciende lo terrenal al igual que su origen, y es el amor de nuestro Señor Jesucristo. No importan las divisiones culturales y sociales, lo importante es que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué necesitamos una iglesia, o se necesita una iglesia local? Mi hermano, no podemos crecer solos. Warren Wiersbe, autor cristiano, explica en sus diferentes libros los medios de gracia. Y estos medios de gracia, él los define como canales a través de los cuales Dios otorga sus bendiciones a los creyentes. Estos canales de gracia, él va definiendo, los va definiendo, ¿no? Habla de la oración, habla de la lectura de la palabra, habla de la predicación de la palabra, habla de los sacramentos, hablando de la cena del Señor y del bautismo, habla de la comunión unos con otros y de la adoración congregacional. Wiersbe enfatiza que estos medios son esenciales para cultivar la fe y crecer espiritualmente. Cuando te aíslas, estás cortando tu suministro a estos canales de gracia. Me puedes decir, yo puedo leer y orar en casa, sí, pero lo cierto es que tarde o temprano se apagará tu fuego y no habrá nadie que te anime. Me puedes decir,
Oye, yo escucho predicaciones en casa, es más, mejores que las de mi hermano Uziel, mejores que las de Isaí, mejores que las del pastor. Yo escucho a Sugel Michelén, ¿no? Y como sé inglés, yo sé inglés, entonces yo escucho a John Piper. Sí, son mejores, no te lo niego. Pero hermano, si no estás en una iglesia local, ¿cómo planeas aplicar todo lo que están enseñando sus predicadores? Me puedes decir, yo tengo comunión en mi casa y yo puedo orar solo en casa. Yo pongo YouTube, pongo Spotify ahí, escucho alabanzas en casa, ¿no? Y yo te puedo responder con Proverbios 18, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Hermanos, como iglesia no podemos, como miembro de una iglesia no podemos crecer solos. También como iglesia nos necesitamos unos a otros. Primera de Corintios 12, versículo 12 en adelante, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué será del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Tú tienes dones específicos. Dios te ha dotado de talentos específicos. Dios te ha dotado de incluso una experiencia que has vivido de manera particular. Lo veíamos en la campaña de vida con propósito. Y por más que pudiera parecer que tu experiencia, pues yo no la puedo ocupar o mi hermano no la puede ocupar, sabes que Dios sí la ocupa. Y si yo creo que tu experiencia como que no es muy útil, pobre de mí. Porque estoy siendo orgulloso, porque tu experiencia es valiosa para mí, para toda la iglesia. Tu función es valiosa para mí, para toda la iglesia. Y si aún no has encontrado en dónde Dios te quiere usar, hay que analizar qué está pasando en tu vida y en tu corazón. Tal vez el orgullo ya entró porque no has querido perdonar. Tal vez el orgullo ya entró porque estás criticando a tus autoridades. Tal vez el orgullo ya entró porque te sientes mayor que otras personas. Tal vez por eso es que no has encontrado tu lugar en el cuerpo. Dios no diseñó a su iglesia para que cada miembro fuera autónomo, sino para que cada uno sea interdependiente y así seguir con un mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ir a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Te acuerdas? ¿Cómo lo planteamos en la iglesia? Cada creyente creciendo y compartiendo a Cristo en nuestro círculo de influencia. También en la iglesia edificamos a otro. Si eres discípulo de Cristo, te decía, la iglesia te necesita. No por tus méritos, sino porque Dios puso en ti esos dones específicos. Primera de Corintios 12 dice que a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu, no para ti mismo, dice para bien de los demás. O sea, si tú tienes un don de enseñar, no es para que te lo guardes, es para que enseñes. Si tú tienes el don de misericordia, no es para ti, es para que muestres esa misericordia a otros.
Si tú tienes un don de conocimiento, no es para que te hagas más cabezón, es para que compartas eso con la iglesia. No hay forma que puedas hacer crecer a una pantalla. Porque sí, a veces hacemos eso, ¿no? En casa, ¿no? Y hacemos, sí, crecemos y ya estamos con la pantalla. Mira, hermano, esa pantalla de 45 pulgadas no se va a volver de 70 pulgadas por más que convivas con ella. Va a seguir siendo la misma pantalla. Pero nosotros como cuerpo sí crecemos. Mira, piensa en esa fricción, en ese problema que tienes hoy con tu hermano. ¿Estás pensando en ese problema? ¿Estás pensando en esa persona que no aguantas en la iglesia? Cuando logres pasar la barrera de tu orgullo y te logres acercar a él para arreglar la situación, no solo habrás ganado a tu hermano, sino que ambos habrán crecido en madurez y en aplicación de las Escrituras. Por eso Pablo nos dice en Romanos, por tanto, esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Ahora, este último punto, ¿cómo definimos quién es parte de la iglesia local? ¿Quién es miembro de una iglesia local? Lo primero es que no debemos brincarnos el requisito y las ordenanzas directas de Jesús para la iglesia universal, ¿verdad? Es decir, que tienes que ser creyente, tienes que ser un discípulo de Cristo. Si no eres un discípulo de Cristo, si no has creído y puesto tu fe en nuestro Salvador, pues no puedes ser parte ni de la iglesia universal ni de la iglesia local. Pero si lo eres, ya eres parte de la iglesia universal y te toca buscar o ser parte de una iglesia local. Y tampoco podemos brincarnos las ordenanzas que tenemos todo creyente, que es el bautismo y la cena del Señor. Mira, todas las iglesias que creemos en la Biblia y tenemos esto por normas, que creemos en la Biblia y que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos esto por norma hasta que Jesucristo venga. O sea, ¿no te gusta, no te quieres bautizar? Pues mira, ninguna iglesia cristiana te va a tomar como miembro. Bautista o no bautista. Yo quiero asistir, pero yo no creo en Cristo. Yo sí simpatizo con los creyentes. Claro, eres bienvenido a estar en la iglesia, pero no puedes ser un miembro de la iglesia, porque no has sido transformado por Cristo Jesús, por ese sencillo hecho. Ahora, antes de continuar, quiero enfatizar dos cosas, ¿ok? La primera cosa que quiero enfatizar es que nadie te está obligando a ser parte de esta congregación. Ya sea porque hayas nacido en anástasis, fruto del trabajo evangelístico de los hermanos o de los miembros de esta iglesia, o porque llegaste de otra iglesia por distintas circunstancias, nadie te está obligando a quedarte o a ser parte de esta iglesia. ¿Ok? Esos son otros grupos, ¿no? Y casos hay muchos en internet, pero esta no es una de esas iglesias. ¿Ok? Y la segunda cosa que te quiero enfatizar es que en esta iglesia no le cerramos las puertas a nadie. Ya sea que solo quieras asistir a los cultos dominicales o ser parte de algunas actividades de la iglesia, aquí en Anástasis no tenemos como práctica discriminar o cerrar las puertas a nadie por su estatus social, económico, género u orientación sexual. Solo te quiero aclarar, asistir a la iglesia no es igual que ser miembro de la iglesia. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Te repito, asistir a la iglesia no es igual a ser miembro de la iglesia. En esta nueva reestructuración que estamos trabajando y queremos empezar de iglesia con propósito, buscamos encontrar y definir quiénes son las personas que están dispuestas a comprometerse con esta iglesia, con nuestra iglesia. Mientras que la iglesia universal, en todo el mundo, enfatiza la unidad en Cristo, la iglesia local enfatiza nuestro ministerio y o servicio hacia otros creyentes.
Servir significa que debo estar forzosamente en algún ministerio, en parte, sí, pero cuando realmente sirves a Dios es cuando estás aplicando todo lo que vimos en la lista que repasamos hace ratito. Aplicar el amor, aplicar la rendición de cuentas, aplicar el perdón, el someternos unos a otros. Hermano, puede que no le toque estar aquí al frente, pero créeme que ahí estás sirviendo a tu iglesia. Si no estás dispuesto a comprometerte con cada una de estas cosas, si no dices, no, yo no quiero perdonar, yo no quiero servir, yo no quiero someterme, ¿yo por qué voy a tener que darle cuentas a otro hermano? Bueno, entonces déjame te digo algo, eres bienvenido a asistir a la iglesia, por supuesto, porque no te vamos a cerrar las puertas de la iglesia, pero difícilmente te sentirás miembro de un cuerpo con el que no estás dispuesto a involucrarte y comprometerte. Te repito, tú no quieres amar a otros, no estás dispuesto a arreglar esas fricciones, no estás dispuesto a perdonar a tus hermanos, no quieres que se metan en tu vida, eres bienvenido, por supuesto que eres bienvenido, ¿verdad? Pero tú no te vas a sentir miembro de una iglesia con la que no te quieres involucrar. En Anástasis hemos resumido esta enseñanza de unos a otros en un pacto de membresía que se resume en los siguientes 4 puntos. Proteger la unidad de nuestra iglesia, compartir las responsabilidades de nuestra iglesia, servir en los ministerios de nuestra iglesia y apoyar el testimonio de nuestra iglesia. Este pacto de membresía lo hemos estado enseñando. De hecho, todo el mes pasado estuvimos estudiando el primer punto de proteger la unidad de nuestra iglesia con estos 3 guardianes de la unidad. ¿Te acuerdas de los 3 guardianes? A ver, hermano. Amor extravagante unos a otros. Después, ¿cuál era el otro? Oponernos a la murmuración. Y el tercero, que vimos hace 15 días, respeto y sometimiento a nuestras autoridades, ¿ok? Y en los siguientes domingos vamos a estar compartiendo sobre esto. Uziel va a tomar la parte de responsabilidades. Primeramente Dios me toca a mí compartir los ministerios de nuestra iglesia y el pastor cerrará con el testimonio de nuestra iglesia. Es nuestro deseo que los verdaderos miembros de Anástasis sean las personas verdaderamente comprometidas con nuestra iglesia. Y antes de terminar este tiempo, quiero dejarte esta pregunta para reflexionar. ¿Eres miembro de Anástasis o eres asistente de Anástasis? Te repito la pregunta. ¿Eres miembro de Anástasis o eres asistente de Anástasis? ¿Sabes lo que uno implica? ¿Sabes lo que la otra implica? Por favor, si hay dudas, si quieres comentar algo, está el QR, lo podemos poner, por favor, conexión. Haz tu pregunta, si puedo lo contestaré la vez que me toque la siguiente predicación, o si no le pediré a usted que las conteste. Y si hay algo más específico que quieras platicar, por favor, acércate. No te quedes con esas dudas. Porque si te quedas con esas cosas no vas a crecer. Hay que enfrentar las situaciones. Hay que amarnos unos a otros. ¿Eres miembro de Anástasis o eres asistente de Anástasis? Vamos a orar. Amado Padre, amado Señor, gracias por Cristo, mi Dios. Gracias por esa obra que hizo en la cruz, Padre Santo, y gracias, Padre, por esta iglesia que Él fundó, de la cual todos aquellos discípulos, Padre, somos miembros. Esta iglesia, Padre Santo, que Él fundó, a la cual pertenecemos, en la cual encontramos esa comunión, en la cual encontramos ese ánimo, Padre Santo, en la cual podemos crecer unos con otros, Padre Santo.
Y gracias por Cristo, mi Dios, y por la iglesia local que Él ha establecido en todo el mundo, pero específicamente hoy, por esta iglesia que se ubica en Comte 45, esta iglesia Anástasis, Padre Santo, a la cual le has permitido casi 40 años de vida, Padre. Señor, ha pasado mucha gente por aquí, desde que se fundó hasta la actualidad. Ha pasado mucha gente que ha amado esta iglesia. Algunos han partido por trabajo, algunos han partido por diferentes causas, algunos te los has llevado a tu presencia, Padre. Pero la iglesia sigue. La iglesia permanece porque no es la iglesia del pastor, no es la iglesia del hermano, no, es la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo, está muy claro en tu palabra cómo debemos comportarnos y amarnos los unos con los otros. Padre, yo te pido que tú estés hablando al corazón de cada uno de nosotros y estés incomodando para que podamos analizar nuestras vidas y poder reflexionar. ¿Somos miembros o solo somos asistentes? ¿Soy verdaderamente un discípulo de Cristo o solo digo que soy un discípulo de Cristo? Padre, que podamos caminar hacia la unidad, que podamos cumplir nuestro propósito de compartir tu palabra y evangelio, Padre Santo. Y Señor, necesitamos miembros comprometidos, Padre, contigo, con tu palabra, con Cristo. Ayúdanos, Padre Santo, y que este camino que tenemos para arrancar iglesia con propósito en abril, Padre, tú vayas preparando corazones y podamos ser desafiados con tu palabra y podamos entrar a este año 40 con una nueva perspectiva de qué es lo que quieres para Anástasis. En tus manos nos ponemos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.